Nos instalamos en la espesura de las selvas del Amazonas. Tenemos una cita con un prestigioso antropólogo para conocer algunos de sus secretos. Él lo ha llamado el misterio último, la inteligencia de la naturaleza. La naturaleza nos ofrece desde el alimento y el combustible que nos mantiene vivos hasta la belleza cuya contemplación nos hace humanos. Y nos propone además un misterio insondable. ¿Cómo funciona? Expresada de 1000 maneras diversas por 1000 culturas distintas, esta es la pregunta más importante y constante que se ha hecho la humanidad. Esa misma demanda se la ha hecho nuestro invitado y hoy viene con nosotros para darnos respuestas. Y nos vamos en compañía de nuestro próximo invitado a tratar de resolver el misterio último. Nos vamos, no sé hasta dónde nos vamos, Jeremy. ¿Dónde estás ahora? Vivo en Suiza. ¿Estás en Suiza? Una pequeña ciudad llamada Porrentruy. Yo eso no te lo... no lo pronuncio. Jeremy Narby, uno de los antropólogos más reputados. Es un placer que estés en el programa con nosotros. ¿No sabes lo feliz que nos haces que estés aquí? Bueno, de igual manera para mí es un honor. Déjame que dé algunos datos tuyos. Naciste en Montreal y en Quebec, y luego has estado en Suiza, has estudiado Historia en la Universidad de Kent y te doctoraste en Antropología en la Universidad de Stanford. Has escrito varios libros, entre ellos La Serpiente Cósmica, que como me gustaría leerla, y este que yo tengo aquí entre mis manos, que se llama El Misterio Último. Y además has estado viviendo con los indígenas Ashaninka en la Amazonía peruana. Todo eso es cierto. ¿Qué lleva a una persona como tú, un antropólogo, supongo que racionalista o cientifista, que quieres, no sé, comprobar las cosas, hacerte un viaje al Amazonas e ir a vivir con los indígenas? Bueno, a la verdad, hace casi ya más que 40 años, porque ahora tengo 63, pero teniendo 23, 24 de joven antropólogo, mi interés era realmente de entender la diferencia entre los ricos y los pobres, las inigualdades. Y empecé entonces a estudiar la antropología por eso, inigualdades de raza, de clase, de género. Y un profesor en Stanford me dijo, si quieres entender estas cosas, el desarrollo del tercer mundo, para tener un mundo más justo, tendrías que interesarte a la pregunta de los pueblos indígenas. Son pueblos que viven en lugares muy alejados, la Amazonía, el desierto australiano, el Ártico, y ocupan recursos naturales que tienen otra manera de entender el uso de los recursos naturales que los que quieren hacer el desarrollo, que sean capitalistas como el Banco Mundial, comunistas como los soviéticos de estos tiempos. Los pueblos indígenas, decía este profesor, era la debilidad del sistema de todos los que querían hacer desarrollo. Así que si quieres entender esta temática, tienes que interesarte a eso. Yo no tenía un gran interés en los pueblos indígenas, era por esta razón teórica, y no tenía tampoco un gran interés en la Amazonía, en el bosque tropical y todo eso. Pero cuando eres un joven antropólogo, para ponerte en antropólogo tienes que ir en un lugar difícil y vivir ahí 2 años, salir de tu zona de comodidad, ¿no? Y como un joven médico tiene que ir en el hospital y trabajar en las urgencias, entonces te vas en un lugar donde no quieres ir y ahí te metes. Entonces, eso era la motivación bien teórica a ir en la Amazonía peruana en 1884, entrar ahí, vivir con Ashaninkas, un pueblo. Los Ashaninkas vivían en el centro de la Amazonía peruana, en un territorio que
estaba al principio de la penetración del Banco Mundial, del Estado peruano, penetración literal con carreteras de penetración, así se llamaban, y entonces entrando en abriendo territorios indígenas, se confisquían sus tierras diciendo estos indígenas no saben utilizar sus recursos racionalmente y la confiscación de sus territorios es económicamente justificable. Entonces la meta de mi estudio era una meta política de contradecir esta visión y de estudiar los usos que los indígenas hacían de sus recursos con la meta de mostrar que utilizaban sus recursos racionalmente y entonces merecían el derecho de poseer sus territorios. Eso era la razón de mi investigación ahí. Lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. En busca de la inteligencia de la naturaleza, guiado por científicos y chamanes. Y has dicho que estuviste en 1898, supongo que te habrás equivocado. 1800, no, sería 1900, ¿verdad? Llegué ahí en 1984. 84, vale. Y viví ahí 2 años y escribí el primer libro, La Serpiente Cósmica, en 95, 8 años después, y Inteligencia en la Naturaleza en 2005. Entonces hay mucho tiempo entre la primera estadía, después el primer libro, después el segundo libro, porque son temas complejas. Y además no soy solamente escritor, pero más bien activista. Así que antes de escribir libros he hecho años de trabajo para apoyar iniciativas indígenas ahí, habiendo terminado el doctorado, ¿no? He visto que has sido director de proyectos amazónicos para la ONG suiza Nouvelle Planet. Hasta la fecha. Qué bien. Te voy a pedir que si puedes, porque tengo 1000 temas para tratar contigo, si puedes contestar telegráficamente. Ya nos has contado un poco cómo eran esos indígenas. ¿Cómo fue tu vida allí? ¿Te adaptaste bien? ¿Era fácil vivir en la selva para un blanquito como nosotros? Claramente no. Esto es telegráfico, ¿no? Ah, vale, me has dejado cortado. Así me gusta. ¿Estuviste 2 años viviendo con ellos? Así es. Vale, no te falta que seas tan telegráfico si no quieres. No, yo puedo hacer un poco con más detalles si quieres, ¿no? Pero cuéntame cómo vivían esos indígenas. Bueno, mira, la cosa era realmente un choque, porque y yo pensaba que era un tipo simple, un poco un hippie, no tenía muchas cosas, un par de botas en jebe, un Walkman, un grabador, y nada más que eso, ¿no? Y yo estaba ahí al lado de ellos para mostrar que sabían cosas y bueno, ellos por su parte me veían como ven a gringos, es decir, como una suerte de vampiro que estaba ahí para extraer cosas, en la realidad extraer datos, pero ya, y que su visión que tenían de mí era muy diferente de la visión que yo mismo tenía de mi persona. Entonces, eso era ya una dificultad y era cierto que estaba ahí finalmente no solamente para el bien de ellos, pero también para el bien mío, es decir, que terminando mi estudio, yo iba a ponerme en doctor. Veo que estás bien acompañado por ahí. Es mi perrito. Sí. Que hace su trabajo. Claro. La experiencia de vivir con ellos y de entender que en sus ojos yo era un gringo más, y que los gringos desde siglos vienen para extraer cosas, para imponer ideas, porque piensan que saben más o mejor, que su religión es mejor, su tecnología es mejor. Entonces, yo tenía que reconocer que eso era mi cultura, mis antepasados, la tradición yo venía, e incluso
mi opinión de la antropología era para el bien del saber que yo estaba ahí, pero ¿el saber de quién? El saber de los antropólogos, no realmente el saber de los ashánicas. Además, mi estudio iba a hacerlo en inglés, que los ashánicas no leen. Así que, entendiendo después de unos días, unas semanas, que su visión de mí era así un pistaco, ¿no? Un vampiro blanco que quiere extraer nuestra fuerza vital. No era simple, porque además he visto muy pronto que era casi imposible de comprobar que no eres un vampiro. Hablas muy bien castellano. Esto es menos telegráfico, ¿no? Sí, pero perfecto. Hablas muy bien castellano, ¿eh? Muy amable, pero justamente, a la verdad, yo he aprendido castellano con los ashánicas. Ellos hablan castellano en segunda idioma, yo como digamos en tercera idioma, así que si tengo un poco una manera peruana rural de hablar, entenderán. Es perfecto que lo tengas. Vamos a dejar un ratito a los indígenas, luego volvemos enseguida con ello. En el libro haces un estudio y la primera pregunta que te hago es: ¿la naturaleza tiene inteligencia? ¿Tiene conciencia? Bueno, lo que he aprendido con todo eso, haciendo idas y vueltas entre la manera de ver de los ashánicas, la manera de ver de la ciencia, es que depende mucho de lo que uno piensa de la significación de las palabras, de las definiciones, ¿no? Así que el problema con la palabra inteligencia es que esta palabra es una palabra bien occidental que viene del latino interlegere, escoger entre, y que ha sido considerado en las culturas occidentales como una especificidad humana. Así que, por definición, casi no se puede utilizar para otras especies. Hay como 70 definiciones diferentes de este concepto. La gran mayoría de estas definiciones no corresponden a plantas y unicelulares y hasta animales. Así que y conciencia también es algo, es una palabra que tiene toda una historia. Su etimología quiere saber, con tener conocimiento, es una planta. Tiene la posibilidad de tener conocimiento de su entorno. La respuesta es sí. Pero si tu definición de la palabra conciencia exige la presencia de un cerebro, por ejemplo, una planta no tiene cerebro, así que según esta definición no puedes decir que la planta tiene conciencia. Así que los conceptos que tenemos a nuestra disposición en idiomas occidentales son problemáticos para entrar en los conceptos, digamos, amazónicos de los pueblos indígenas sobre las plantas, los animales, sus personalidades, su inteligencia. Estamos en los límites de nuestro idioma y nuestros sistemas conceptuales, y esto es interesante justamente. En un momento vamos a volver con ese conocimiento de los indígenas, pero en el libro hablas de diferentes capítulos, por ejemplo, mohos que resuelven laberintos, mohos como dices en el libro, como los que tenemos en nuestra nevera. ¿Resuelven laberintos los mohos? Bueno, es un ejemplo que me gusta desde muchos años y es una investigación de un japonés, y no es por casualidad que un japonés ha hecho esta investigación, me explico. Toshiyuki Nakagaki, al principio de los años 2000, en la Universidad de Sapporo, ha tenido la idea de echar un moho unicelular, pero gigante, una sola célula, pero que puede tener hasta el tamaño de la mano humana.
ha tenido la idea de poner este organismo unicelular en un laberinto y de poner comida que le gusta a la entrada y a la sortida, y ha mostrado que el organismo reduce su cuerpo a formar un tubo que utiliza el camino el más corto entre las dos fuentes de comida, solucionando de esta manera el laberinto. Hasta la fecha, los laberintos eran utilizados como prueba de inteligencia. Entonces, Nakagaki publicó sus resultados en 2003 en la revista Nature, hablando de la inteligencia de este organismo unicelular. Después dijo que hubo dos tipos de reacciones. Los periodistas japoneses, los japoneses tienen una cultura shintoísta, animista, nunca han hecho una separación radical entre los humanos de una parte y todos los demás de otra parte. Entonces no han tenido la presuposición que animales, plantas, seres vivientes hasta unicelulares pueden tener, en japonés, para decir inteligencia, se dice chisei, la capacidad de saber. No, los japoneses no tenían una duda que un unicelular podía tener esta calidad de saber, capacidad de saber. Entonces su pregunta a Toshiyuki Nakagaki era ¿cómo este organismo ha resuelto el laberinto sin cerebro? Yeah. Bien, la reacción de todos los periodistas occidentales era una resistencia a la utilización de la palabra inteligencia. Usted no puede utilizar la palabra inteligencia cuando habla de un organismo que tiene solamente una sola célula, entonces no tiene ningún cerebro, no se puede hablar. Entonces hay que buscar otra cosa. Nakagaki ha visto que cuando hablaba de smartness, smart en inglés, entonces que eso era aceptable. Sin embargo, la palabra smart quiere decir elegante, es su primer sentido. Entonces no es realmente una palabra científicamente aceptable como alternativo. Y lo que vemos es que sí, el unicelular resuelve el laberinto, pero que nuestros conceptos como la palabra inteligencia tienen límites y es difícil para nosotros de utilizar este concepto. Así que tenemos una debilidad a nivel de nuestros conceptos. Es lo que demuestra el caso. Así que este organismo se burla de las categorías, es un poco una ameba, es un poco un hongo según la fase de su vida. También se burla de los conceptos de la biología moderna, ¿no? Entonces no podemos hablar de su inteligencia, sin embargo está así resolviendo laberintos a punto que ahora se ha mostrado que estos organismos logran formar redes de tubos para ir de un punto de donde hay recursos a otro que tienen la misma eficiencia que las redes de transporte modernos. Qué curioso. Déjame que pegue un saltito rápido. Aves. Hablas también de aves que distinguen cuadros, aves que fabrican su propia medicina. Son ejemplos de que vamos a utilizar, aunque esté mal utilizada la palabra inteligencia, que tienen esos seres más inteligencia de lo que creíamos, ¿no? Sí, bueno, esto es la cosa que se nota después de, ahora que estamos en 2023, es que ¿por qué la ciencia occidental ha entrado en una fase, digamos, del siglo XX, a pensar que aves no tenían inteligencia, que no había inteligencia, que todo eso era solamente mecanismos? Gente que conoce a animales
nota su capacidad de observar, tomar decisiones, tener reacciones apropiadas según lo que está pasando, reconocer humanos y caras. Y hay aves que hacen tantas cosas, no solamente buscar recursos, pero cantar, organizar presentaciones para buscar su pareja, de pensar que aves son sin inteligencia, ahora parece una idea un poco rara. Sí. Los pueblos indígenas del mundo saben desde siempre que hay inteligencia a todos los niveles de la naturaleza. Lo que sí se puede decir, cómo definir a pueblos indígenas que viven en lugares tan diferentes que el Ártico, entonces esquimos aquí, Yanomamis en la Amazonía y los aborígenes en Australia, que tienen en común. Bueno, hay la experiencia del colonialismo, sí, pero ellos nunca han hecho una separación entre los humanos y los demás. Esta separación que los humanos son los únicos inteligentes, los únicos sujetos, los únicos conscientes, y nosotros los únicos que tenemos tanto la capacidad de hacer abstracciones o de construir herramientas. Hay una lista que las culturas occidentales han puesto como las especificidades de los humanos. Era casi una obsesión desde 1500, ¿no? Y ahora esta lista, hay animales que fabrican herramientas, animales capaces de abstracciones, de comunicar, de recordar, de cantar, de llorar. Y bueno, cada especie tiene sus capacidades y sus incapacidades. Y bueno, nosotros no tenemos algunas capacidades de los aves, ¿no? Incluso volar y cantar como ellos. Así que depende de los criterios, pero todos, incluso unicelulares, parecen demostrar la capacidad de percibir su situación, de tomar decisiones y de actuar con algo que parece a la inteligencia. Ya lo has explicado muy bien. Déjame que dé algunos ejemplos. Aves que practican su canto mientras duermen, por ejemplo, abejas que fabrican opioides para sanarse, plantas que toman decisiones, mariposas que piensan, tienen neuronas fotosensibles que controlan cuando los genitales para ver si la puesta está bien hecha. Todo eso que se está descubriendo la ciencia ahora, que estáis descubriendo los biólogos y los antropólogos como tú, ya lo sabían. Volvemos al mundo de los pueblos ancestrales, lo sabían en las antiguas culturas, ¿verdad? Sí, así es. Y para tomar un ejemplo simple, en, digamos, 84, 85, como joven antropólogo, llegando del mundo occidental bien materialista, cuando los asháninkas me hablaban de plantas como de seres que perciben, que saben, que comunican entre ellos, que toman decisiones, yo pensaba que eran, digamos... Están locos. Locos, sí. Irracionales, animistas... Incultos. Bueno, incultos. Porque en este momento todo el mundo sabe que una planta es una suerte de mecanismo, no hace mucho, no tiene cerebro, crece por osmosis y todo está físico, químico y bien entendido por nuestros especialistas. Y yo no soy especialista, pero sí creo en la ciencia, basta. Ya. Ahora, 40 años más tarde, lo que los científicos, los botánicos que ahora tienen herramientas moleculares para mirar adentro de las plantas, lo que dicen, por ejemplo, que una sola hierbita está cubierta
de proteínas fotorreceptores que son casi idénticas a las proteínas fotorreceptores de nuestras retinas, rhodopsin. Entonces, la hierba no tiene un ojo o un par de ojos, pero tiene miles de millones de proteínas individuales capaces de percibir la luz. Y entonces una hierbita sabe si tú estás ahí y si tu camisa es azul o rojo, percibe la luz. Y es una ventaja clara para una planta de percibir la luz, porque tú tienes que saber si hay otras plantas que están creciendo por ahí. Entonces, percibir la luz para ellos es claramente importante. Pero nosotros, con nuestros vocabularios, digamos, de animales, hemos definido la palabra ver. Ver significa percibir con ojos. Así que si no tienes ojos, no percibes. No podemos decir que ves. Y con las plantas es así. Entonces, el comportamiento era también una cosa que se decía: las plantas no tienen comportamiento. Podemos estudiar comportamiento de animales, pero de plantas no se puede hablar de eso. Bueno, ¿por qué? Porque comportamiento significa movimiento. Si no hay movimiento, no hay comportamiento. Bueno, y las plantas, todo el mundo sabe, no mueven. Sin embargo, con la fotografía acelerada, primeramente las plantas sí mueven, y después la mayoría de sus esfuerzos de las plantas es en el movimiento, esto es cierto, pero es en lo que fabrican, lo que sintetizan a nivel de productos químicos. Son químicos, así que precisamente porque no pueden huir de los animales, pueden producir moléculas que alcaloides, nicotina, todos estos productos que plantas producen, no para funcionar y reproducirse, pero para tener una influencia en su entorno sobre animales. Entonces, si se incluye la capacidad de producir moléculas químicas, entonces sí, si se puede incluir eso en el comportamiento, claramente las plantas tienen comportamiento. Si el criterio de comportarse es de producir productos químicos, ellos tienen mucho más comportamiento que nosotros. Así que las plantas están siempre desafiando nuestros vocabularios para tratar de hablar de lo que hacen. Y si me permites un último ejemplo con eso, hablar de cognición, de la capacidad de saber de una planta. Cognición hasta la fecha ha exigido para muchos expertos la presencia de un cerebro. Así que hablar de cognición sin cerebro es difícil para unos expertos. Y plantas no tienen órganos especializados, no tienen ojos, cerebro, orejas, no tienen centros especializados como nosotros animales, pero todo el ser vegetal actúa como un cerebro y tiene maneras descentralizadas de percibir. El ejemplo de las proteínas fotorreceptores, entonces son organizadas de una manera muy diferente de nosotros. No pueden mover como animales. Es la definición de un animal, es animado, se mueve, tiene que moverse para comer. La planta no, queda ahí, está comiendo luz y no necesita el movimiento que tenemos, a pesar de que sí tiene movimiento mucho más lento. Entonces esto es un poco la dificultad para nosotros de entender realmente lo que hacen las plantas y su inteligencia. Y esta noche acompañándose Jeremy Narby
en busca de la inteligencia de la naturaleza. ¿Estás a gusto, Jeremy? Siempre me gusta preguntar a los invitados cuando no os veo. ¿Estás a gusto? Sí, muy a gusto. Vale, vamos de nuevo con los indígenas. Has tenido experiencias con chamanes, ¿no? Has probado alguna de esas plantas de poder, que algunos llaman drogas, plantas de poder. ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? ¿Qué te cambió? Bueno, tengo ganas de responder a tu pregunta y al mismo tiempo siento la necesidad de hacer un poco una introducción sobre eso, ¿no? Porque sí es una pregunta legítima y al mismo tiempo yo escucho mucha gente que habla de sus experiencias con ayahuasca y no sé qué, y de todo el mundo, por supuesto, tiene el derecho de exprimirse, pero son cosas del jardín un poco íntimo. Es un poco, yo hago siempre la comparación con el sexo, ¿no? Es decir que, bueno, todo el sexo muchas personas practican y puede ser una cosa muy linda. Personalmente no tengo ningún deseo de hablar de mi vida sexual, ni tanto de escuchar la vida sexual de los demás. Cada uno tiene su cosa, es muy íntimo, ¿no? Sí. Y esto es con el ayahuasca, por ejemplo. Entonces eso es cierto que al principio de mi investigación sobre el uso de los recursos de la selva peruana por los asháninkas y también su manera de entender las plantas y los animales, sus conceptos, ellos hablaban, sabían muchas cosas sobre muchas plantas, y cuando yo preguntaba, ¿pero cómo saben ustedes estas cosas?, decían, nuestros ayahuasqueros, tabaqueros, nuestros chamanes toman sus plantas alucinógenas y en sus visiones reciben información sobre las plantas y sobre otras cosas. Hasta que un día, y para mí eso que era una pregunta, yo no pensaba realmente que era posible de recibir información verificable sobre propiedades medicinales de plantas en las alucinaciones. Y tenía presuposiciones sobre eso. Sí, había ya tomado alucinógenos en Europa, y entonces, pero para... no era para hacer filosofía, y menos todavía para estudiar plantas, era con los amigos para divertirse. Entonces no tomaba esto en serio, pero ellos sí decían, mira, hermano Jeremías, si tú quieres entender cómo es que sabemos lo que sabemos sobre las plantas, tendrías alguna vez que tomar ayahuasca. Un joven de como 30 años me dijo, y si quieres te enseño, es la televisión de la selva. Te va a mostrar imágenes y vas a aprender cosas. Y bueno, yo acepté sin realmente tomar eso muy en serio. Estaba con curiosidad y a la verdad la experiencia que tuve esta noche en abril 85 era seguramente el momento más extraordinario de mi vida. Y también en introducción es que es importante de no recomendar la toma de alucinógenos a otras personas. Importante, porque psiquedélico, revelador de psique en griego, yo creo que la palabra vale hasta un cierto punto. Y entonces el efecto de ayahuasca, LSD, hongos, psilocibina, clase de sustancia,
lo que hace también es revelar lo que hay en el psique, no solamente eso, pero también eso. Y entonces el resultado depende de la persona y de lo que la persona tiene en su psique. Y si tú eres borderline o con una familia que tiene psicosis, realmente no es una buena idea de tomar esto, y no puedes saber a qué punto eres borderline hasta tomar la sustancia. Entonces es riesgoso de tomar eso. No lo recomendamos, sin embargo queríamos saber, ya que lo practican o lo utilizan los chamanes como una forma de ver otras cosas. Casi terminando. Ok, entonces mi experiencia después de todas estas introducciones era serpientes tremendas, fluorescentes, explicándome en un idioma telepática después de solo un cuarto de hora de la tomada que yo era solamente un pequeño humano, y después salí de mi cuerpo, volé encima del planeta que era cubierto de hielo. Recae en mi cuerpo, he visto cientos de miles de imágenes como las nervuras de hojas y las nervuras de una mano humana. Todo era una gran mesa. Esto no tenía nada que ver con cosas que yo había ya visto que eran en mi cabeza. Era algo totalmente otro, lleno de información, de detalles, de bellezas, y duró como 3 horas. Era como estar en una máquina para lavar la ropa. Durante 3 horas. Los espíritus de la selva, de la naturaleza, se comunicaron contigo ese día, esa noche. Bueno, espíritu es una palabra que habría que estudiar un poco. En lugar de poner palabras en eso, yo prefiero dar un testimonio de lo que he vivido. No sé exactamente qué era eso, pero lo que para mí era cierto es que era lleno de una información rica que me mostró el día siguiente, ¿no? Que como antropólogo, el humano que estudia los humanos, antros es el humano y el logos es el estudio, y yo he visto que había más en el escenario terrestre que solamente humanos. La experiencia para mí era como un antídoto al antropocentrismo de la antropología. Y eso era muy fuerte y al mismo tiempo no algo sobre lo cual podía hablar con mis colegas antropólogos, ¿no? Y para integrar lo que realmente significaba este entendimiento he necesitado años. Lo estás contando hoy aquí y casi te voy despidiendo, tratando de sacar una conclusión. Hemos tenido que dar muchas vueltas para darnos cuenta que ese mundo ancestral, el de los chamanes, el de los indígenas, es mucho más amplio del que nosotros, con ese antropocentrismo que tú decías, creyéndonos los únicos inteligentes. Quizá ellos nos tengan que dar la enseñanza de que la naturaleza tiene signos, se comunica, hay guardianes, dueños de los animales, los macunas que dicen que los animales se ven entre sí como seres humanos, ¿verdad? Quizá deberemos devolver un poco nuestra mirada hacia esa cultura ancestral y aprender que este mundo es mucho más amplio que lo que nos dejan ver o lo que percibe nuestro cerebro. Sí, esto no es una pregunta, ¿no? No sé, casi te lo dejo ahí. No, yo estoy bien de acuerdo con eso. Lo que podría agregar es que el concepto de naturaleza no es un concepto amazónico. Si tú miras la definición de la palabra, es todo lo que es no humano. En la naturaleza en el concepto de naturaleza, hay una oposición entre
el humano y el no humano. La cultura es humana, la naturaleza es todo lo demás que no es humano. Es un concepto francamente occidental y encontramos en este concepto esta separación que los occidentales hacen entre ellos y las demás especies. Los amazónicos que viven en la naturaleza, la más activa del mundo, cuando preguntas a una Ashaninka, ¿cómo dicen ustedes en su idioma todo lo que no es humano? Ellos dicen, no tenemos un tal concepto, más bien te explicamos desde tiempo que todas estas especies son personas como nosotros, es la misma familia, son Ashaninkas, son personas como nosotros. Ellos no hacen esta separación entre el humano y el resto, y para ellos el mundo de la selva, incluyendo los humanos, es un gran conjunto, digamos horizontal, una gran asamblea de seres, y los humanos necesitan tomar eso en cuenta para poder vivir bien entre ellos y también tomar en cuenta el punto de vista de los otras especies si no llegan enfermedades y otros problemas. Así que reabrir el diálogo con las otras especies que nos rodean, considerarlas no como algo muy diferente de nosotros, pero como seres que tienen un punto de vista y que merecen como nosotros el derecho de vivir, eso ya sería un progreso y podríamos aprender esta manera de acercarse del asunto de los pueblos indígenas. Gracias, Jeremy, por traernos esa lección de ese mundo y verlo desde ese punto de vista también. No quiero despedirte si en un minuto me dices cómo ves el futuro. Quiero ver la opinión de alguien inteligente como tú. ¿Cómo ves el futuro? Bueno, yo creo que no soy el buen cliente por eso, pero te voy a dar mi respuesta. Es que desde años rechazo dar opiniones o tener opiniones sobre el futuro, porque es de todos modos especulativo. Nadie sabe realmente cómo va a ser el futuro, y el presente, incluso el pasado, son tan complejas que yo pongo toda mi energía a tratar de entender lo que está pasando y lo que ha pasado. Y bueno, el futuro queda abierto, muchas cosas son posibles, ¿no? Y bueno, esto es lo que te puedo decir. Te lo agradezco mucho, espero que te hayas estado a gusto con nosotros. Forma de contacto, si quieren saber más, aparte de que recomendamos ese Misterio Último, editado por Rata Naturae, que respeta la naturaleza y explica cómo se ha hecho el libro, con qué papel, etcétera, etcétera. Una lección en busca de la inteligencia de la naturaleza. ¿Hay alguna forma de contactar contigo? ¿Tienes página web? ¿Quieres, no sé, dejar yo tengo una página Facebook, no me voy mucho por ahí, pero recibo mensajes ahí y con eso sí hay contactos posibles. Si quieres darla, simplemente buscarte en Jeremy Narby. Sí, Jeremy Narby, ya está, ahí estoy. Ha sido un placer, espero que para ti también. Sí, un gran placer, gracias a ti. Te doy un abrazo fuerte, gracias por la lección y que alguna vez nos volvamos a encontrar. Sí, ojalá. Gracias nuevamente. Tus preguntas eran perfectas. Y las respuestas mucho más. Un abrazo fuerte. Hasta prontito, Jeremy. Sí. Chao, chao. Adiós. Regresamos de las selvas y llegan más misterios todavía al espacio en blanco. Hace mucho tiempo que ya sabemos que Toledo es una ciudad mágica, pero hay un grupo de personas que se han empeñado en demostrarlo. Y vamos de nuevo a ponernos en contacto con uno de los organizadores de Toledo, Ciudad Mágica, Luis Débora. Buenas noches, Luis. Buenas noches, un saludo, Miguel. Para ti también, un fuerte abrazo. Digo que estás empeñado en demostrar que Toledo es una ciudad mágica, ¿eh? Por supuesto, Toledo es una de las grandes ciudades mágicas de la humanidad
y por supuesto debería tener un congreso como este, y por eso estamos empeñados en recuperar esa magia de Toledo. Sí, señor, un congreso que ya lo venimos anunciando, casi la última oportunidad que tenéis, viernes 22 de septiembre, sábado 23, esas son las fechas, septiembre estamos hablando. Correcto, viernes 22 de septiembre y sábado 23 de septiembre de este año, pues podemos disfrutar pues de fantásticos ponentes, fantásticas personas y en un lugar emblemático, el Castillo de San Servando. Sí, señor. Fíjate que yo había estado veces en Toledo y nunca me había fijado en el castillo, ¿eh? Pues es un lugar especial, además con una historia ya desde el siglo XI, es decir, nos encontramos en uno de los lugares emblemáticos de la ciudad. Y además con fantasma incluido. Correcto, y además en el propio congreso la gente va a poder disfrutar de una actividad de investigación con Pedro Amorós en directo, que se va a ir con todos los asistentes a hacer una investigación por este castillo tan encantado al parecer. Y además con una novedad este año, la gente que asiste al congreso va a poder dormir incluso en el castillo. Eso es, la gente va a poder disfrutar y pernoctar en el castillo y que ellos mismos experimenten si es verdad que allí se esconden esos fantasmas o ese más allá. Qué oportunidad. Dime rápidamente quiénes van a estar, vamos a recordarlo. Empieza el día 22 a las 4:15, según tengo aquí, de la tarde. Antonio Lázaro, ¿no? Correcto, Gonzalo Rodríguez, Ángel de la Cruz, Luis Silva, Daniel Gómez Aragonés, Miguel Ángel Pertierra, Pedro Amorós, Francisco José Rodríguez, Jesús Callejo, Josep Guijarro y, por supuesto, Miguel Blanco y Espacio en Blanco. Y además creo que vais a tener también una visita a ese Toledo fascinante, ¿no? El domingo se va a poder realizar una ruta cultural por Toledo, por esa ciudad mágica, y visitaremos pues eso, los lugares más emblemáticos y más misteriosos que presenta esta ciudad. ¿Qué hay que hacer para apuntarse? No sé si todavía queda posibilidad, porque el aforo no es muy amplio, pero si se quieren apuntar a alguno de nuestros oyentes, ¿cuál es la forma de contacto? La forma de contacto es a través de un teléfono. El teléfono es el 669-07-8007, repito, teléfono 669-07-8007, y a partir de ahí pues le damos toda la información que necesiten. Toledo Ciudad Mágica, el segundo congreso de Toledo Ciudad Mágica, con un montón de compañeros, 22, 23 y 24 de septiembre, ya queda muy poco tiempo, y además con la posibilidad de dormir en un castillo. Luis, enhorabuena, ahí nos veremos, va a ser un placer estar de nuevo juntos viviendo esas aventuras. El placer va a ser mío y seguir aprendiendo de todos vosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, hasta prontito. Un fuerte abrazo.